Chile despertó y sigue en pie en contra de los abusos. En el cuarto día de protestas, la radio JGM está presente para comentar el minuto a minuto de la jornada. Porque tu voz nos importa, la JGM está en la calle. Desde las 12 en punto hasta las 15 horas, lunes 21 de octubre, le hacemos frente a la desinformación de la prensa burguesa. Porque tu voz nos importa, la JGM está en la calle. Despierta, renuncia Piñera, con la Alameda, nuestra la moneda, cuchara de pan. Despertábamos ya, y el toque de queda, cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la Constitución y los perdonazos con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado, cacerolazo. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí transmitiendo desde la JGM en una transmisión especial. Hoy estamos copadas a todo color, estamos con la Cami. ¿Cómo estáis, Cami? Muy bien, gracias por la invitación. Este crossover era necesario hace mucho tiempo. Lo hemos tratado de hacer, por fin resultó. Hoy día es día de crossovers. Sí, después viene Generación Copada, de Copadas con Generación M. Así que no se lo pierdan porque después de este programa especial viene el Noticiero Ciudadano, como toda esta semana, con reporteros, con todo el equipo de la radio JGM desplegados en la capital, y después viene Generación M con Copadas. Así que estamos todos juntos, y está también siempre a la siniestra Bárbara Barrera y Virginia Migani. Sí, acá estamos también. Aguantando, resistiendo nuevamente en esta jornada, resistiendo desde nuestros frentes informativos, para informarles también a todos y todas de lo que está pasando en las calles. Pues cómo han visto, no sé, el último anuncio que hizo Piñera. A mí me da miedo porque siento que tranquilizó a muchas personas, como mi papá. Yo siempre hablo de mi papá en Copadas, pero encuentro que estaba como conforme, como bueno, sí, ven que se pueden lograr cosas, y es como, bueno, en verdad no estás entendiendo nada porque no hizo ninguna declaración sobre las violaciones a los derechos de las personas que ha ocurrido estos días, no ha mencionado absolutamente de las torturas, incluso ha habido acusaciones de violaciones en comisarías, entonces es una situación muy grave y el presidente no puede sacárselas así tan fácil con un par de declaraciones de unas medidas vacías que va a tomar pronto. A mí particularmente me pareció que fue... siento que como este gobierno un poco se burla de nosotros, porque son medidas parche, pero son medidas que igual calman, como decía Cami. Por lo tanto, y que se pueden hacer. O sea, ¿por qué tuvimos que llegar a este punto? Hasta como no sé, como que todo el mundo salió a la calle para solucionar cosas que son mínimas, como el tema de basta de subir la cuenta de la energía, como, no sé, cosas que son muy también ridículas, pero bueno. Este tema nos lleva a algo que creo que es muy importante, que hoy día el director del INDH, Sergio Mico, confirmó que la comisaría del Metro de Santiago, en Baquedano, fue utilizado como centro de detención y tortura. ¿Ya? O sea, es un hecho gravísimo. De hecho, la PDI llegó ayer como alrededor de la 1 de la mañana a hacer una investigación, digamos, al lugar, y efectivamente constataron que en ese lugar detuvieron a una persona al menos, que es la que está como confirmada, y habían rastros de sangre también. Entonces, se está torturando, y hay que decirlo así porque está pasando, y eso también responde más a lo del estado del sitio antes que el estado de emergencia. Sí, y aquí tenemos las cifras, la última actualización del reporte del INDH, que indica que son 1.894 las personas detenidas hasta ayer a las 22 horas. El total de personas heridas son 269 y son 5 muertos por agentes del Estado. Y eso son solamente las observaciones que se les hizo posible al Instituto Nacional de los Derechos Humanos registrar. Así que también pueden ser muchas más, porque tampoco como que tienen la capacidad para poder desplegarse de una forma total en todas las comisarías. Anteriormente también dijo que hay casos también de vejaciones sexuales a mujeres. Dice aquí que el total de acciones judiciales son 30, y de esas son 3 las querellas por violencia sexual. Una cuestión súper grave. Y hay un tema también que es muy importante, que ya lo tocamos tangencialmente, pero ninguna de las 18 personas fallecidas, muy pocas tienen nombre y tienen rostro. O sea, no hay información oficial, no existe, nadie da explicaciones de las causas
en las que fallecieron, cómo fallecieron. Son personas y están transformadas en simples números. Sí, en números y en videos que son muy muy terribles. De hecho, ayer, no sé si vieron las imágenes que me pareció muy muy heavy, de una persona muerta en la tarde, no sé a qué hora decía, en Puente Alto, y que al parecer regresaba de su casa y no se sabe ni siquiera quién le disparó. O sea, y murió de un tiro en la cabeza y en la calle. Esas cosas son terribles. También, cuando hablábamos del tema del estado de sitio, yo digo que nos podemos sentir un poco así, porque también ayer en la noche ocurrió que se llevaron a unas dirigentes de la... ¿Cómo se llama? Del estudiantil. De la CONES. La CONES. La sacaron de su De casa. su casa, sí. O de una casa. Porque después decían, no, es que no estaba en su casa. Bueno, da lo mismo. Estaba dentro de un lugar, en la casa, y se la llevaron. Es persecución política. O sea, eso como... es persecución Sí. absoluta. Es como seguir a la persona, a una persona específica, y sacarla, y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Entonces, esas cosas nos hacen sentir bastante, por lo menos particularmente a mí, me hace sentir vulnerable y que al final, ¿quién nos saca de esto? Sí, ¿Quién nos saca de esto? Sí, yo quiero destacar que nosotras ayer, en el capítulo de Copadas, que ya está disponible en Spotify por si lo quieren escuchar, un especial del estado de emergencia, entrevistamos a la directora de la Asociación de Abogadas Feministas, Bárbara Sepúlveda, y ella fue súper clara en decir que ni siquiera, o sea, en situación de estado de emergencia y en toque de queda, solamente se limitan los derechos de reunión y desplazamiento, no se limitan los otros derechos de las personas que No pueden entrar a tu casa sin una orden. No pueden golpearte, menos pueden torturarte, o sea, claramente... No pueden amenazarte de muerte Sí. ni apuntarte con las armas, aunque sean toque de queda. Y de hecho ayer yo también estaba escuchando en las noticias que no es un delito estar en la calle en toque de queda, es una falta. Entonces tampoco se les puede tratar como de delincuentes. Aquí yo creo que los únicos delincuentes, los que están violando los derechos de las personas, ha sido personal de carabineros y los militares. Sí. Además del gobierno, digamos, que lo Claro. avala y... Bueno, hoy citaron al ministro de Interior a la Cámara de Diputados a hablar sobre esta situación de los derechos humanos. Camila Vallejo le pidió explicaciones porque el ministro solo se remitió a repetir el informe que entregó Sebastián Piñera anoche con las medidas que van a tomar esta llamada agenda social, pero no habló ni una coma del tema de derechos humanos y de todo lo que ha pasado y está pasando en este minuto con los militares en la calle. Nadie se está haciendo cargo. ¿Y todavía está el ministro en la Cámara? Hasta que veníamos sí estaba. Creo que ¿Y ya no. había dicho algo? Pero No, una no. de las cuñas principales es no tengo ninguna responsabilidad política. ¿Dijo así? Lo dijo, por supuesto. Ah, se pasa. En todo caso, el discurso del gobierno ha cambiado el eje un poco, ya salió de esa línea más dura. Ahora están, o sea, después de 6 días, si los asesores comunicacionales no le apuntaban a algo, Sí. era grave ya. O sea, ya es grave que se demoraran 6 días en acercarse a algo. Y están teniendo una línea mucho más cuidada. El subsecretario Villa ha tenido un trabajo y un trabajo con el uso del lenguaje bastante... Se fue a terapia, parece. No, bastante especial, porque no ha tratado de no maximizar la cifra de personas que están movilizadas, ha tratado de bajarle el perfil lo más posible a ese tipo de situaciones y a todo lo que está ocurriendo. No sé qué opinan ustedes de las medidas que presentó el presidente Piñera ayer, que anunció que se van a tramitar en el Congreso. O sea, yo creo que muchas de ellas, de hecho, ya eran proyectos que habían presentado anteriormente y creo que quizás lo más, no sé, como llamativo es lo del sueldo mínimo y quizás lo de las pensiones, el 20% de la Yo pensión creo que básica igual solidaria. podríamos ¿Recordar? sí, Sí, aquí recordémoslo. estoy viendo unas infografías que dice las medidas de Piñera, en primer lugar, subir 20% la pensión básica solidaria, que esto equivale, que sube de 110.201 pesos a 132.241. O sea, son 20.000 pesos. Sí, Claro. más o No, menos. no es- Y a Y personas no que tienen habla- más de 75 años. Claro, y no habla de ningún ajuste a este sistema
tema, no habla de la reforma previsional, ni qué pasa con las FP, ni nada de eso. La segunda medida es la creación del seguro catastrófico para costear fármacos. En tercer lugar está el ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos, que significa que el Estado financiará el sueldo que los privados no pagan. O sea que es con cargo al Estado. Con cargo al Estado, Claro, no es sí, con todo cargo a con el los Estado. empresarios, a los empleadores. En cuarto lugar, estabiliza las tarifas eléctricas domiciliarias. Se espera que deje sin efecto el alza del 9,2% a las cuentas de la luz. Hoy día yo estaba viendo el matinal y lo único que se estaban enfocando era el tema de cómo va a subir la luz, va a bajar la cuenta de la luz, como que al final también este tipo de medidas también es como un gancho para los medios de comunicación, para sacar el foco de como dijimos delante, la violación a los derechos de las personas que están sucediendo todos los días. ¿Quieres seguir tú? Dale. El quinto es el impuesto complementario del 40% para sueldos mayores de 8 millones. ¿Quién gana 8 millones? O sea, en hay este país? hay mucha gente que gana 8 millones. ¿Y lo de pesos. declara? ¿Dice? Sí, pero, o sea, alguien pero le paga el eso. problema con esa medida es que apunta directamente a los sueldos de ejecutivo o de personas que ganan sobre 8 millones de pesos y no apunta a los más ricos o a las fortunas más ricas, que generalmente lo que hacen es funcionar como empresa. Claro. Entonces el impuesto va a la persona y no a la empresa. Entonces es un impuesto muy fácil de evadir. Sí, pues. Una cosa que muy bien saben hacer ellos. Pero por supuesto. El 6 es la creación de la Defensoría para las Víctimas. Una entidad para fortalecer la defensa de víctimas de la delincuencia, pero no habla sobre medidas de prevención, distribución de policías, ni tampoco del tema de fondo como la pobreza, el narcotráfico o los guetos sociales. El 7 es la reducción de la dieta y de parlamentarios. Proyecto que estaba propuesto hace años por el Frente Amplio y que además regula reelección y rebaja de otros altos cargos públicos. Yo ahí tengo un pero en la reducción de parlamentarios porque lo que hace el sistema con el aumento de parlamentarios es mejorar el tema de la representatividad. Claro. Con la disminución, yo creo que se le abre la puerta a regresar al binominalismo. ¿Tú creí? O sea, ¿cómo lo voy a hacer con menos parlamentarios? Porque representar más gente. el tema de subirlo a 150 tenía que ver con completar la cuota para poder hacer la proporcionalidad. Ya. Pero ahora si los bajáis a 120, ¿cómo mantenéis la proporcionalidad? Sí. Bueno, y el 8 es la modificación a fondo común de municipios, con la idea de que comunas con mayores ingresos aporten más. Ya. Pero no habla de cifras ni de porcentajes concretos. Ojalá que estas cosas... Es que siempre como que las medidas son así... Bueno, en una conferencia de prensa nomás. Pues claro. Como que la tira así, para Tira dejar tranquila a la gente. el titular. Claro. Ese era No, lo y un que- tema importante con el tema de la renta de los municipios, yo creo que la Bárbara va a estar de acuerdo, es el tema de la ley de renta regional, que es un tema muy importante que las regiones están luchando, que es que, por ejemplo, las grandes mineras, Collahuasi en Iquique, la patente que paga Collahuasi en Iquique es la patente minera y la patente comercial, que será en total unos 120.000 pesos. Y por lo que pagan en la comuna de Las Condes, donde tienen su oficina, son millones de pesos. Entonces se produce una desproporción porque la operación de la mina, el daño ambiental y todo eso se produce en la zona donde está operando y no en la zona donde finalmente funcionan sus oficinas comerciales. Y eso produce un desnivel de ingresos entre las regiones y la capital, no solo entre municipios, que yo creo que también es un tema importante, pero las regiones están olvidadas en estas medidas. Nos vamos con el primer despacho. Recordamos que en esta transmisión especial de Copadas a todo color, organizada por Radio JGM, tenemos distintos reporteros y reporteras a lo largo de Santiago, así que ahora nos vamos con Rodrigo Gallardo, que está en la marcha convocada por la Mesa de Unidad Social en la Alameda. Están conectando. Estamos conectando. Estamos llamando a Rodrigo. Por mientras podemos Sí, pero- hablar que Sí. ayer también se anunciaron otros proyectos que ya lo habían anunciado Que eran como anteriormente. era como van a ir a mesas de Claro. trabajo, ¿o no? Que era ¿Estos la son? reforma al Sename, Sala Cuna Universal, Ah. la liberación de las contribuciones para adultos mayores y la reconstrucción de destrozos. Cosas como que simplemente las recordó, como bueno, y también vamos a hacer esto, quédense tranquilos. Entonces, nada, yo encuentro súper decepcionante porque es como que soy
el meme de Sí, como redundante. no esperaba nada de ti y aún así logras decepcionarme. Como, Claro. onda, ¿cómo no tiene un poquito de humanidad para hablar sobre las personas muertas y heridas que en un registro que se está sumando en su gobierno? Pues yo Oye, creo que igual... sí, dale. No, yo creo que están absolutamente sobrepasados y creo que es necesario comentarlo. No sé si lo comentamos ayer, el Alzheimer ya me tiene mal. Diga. Únete al club. No, Cecilia Cecilia Morel. ¿el audio? El audio de Cecilia Morel. Sí, Ah, sí. pero yo creo que ese Mi audio está pasión filtrado a alienígena. propósito. Yo también creo, tengo la Yo misma lo creo idea de que verdad, la o sea, Bárbara. no se te puede filtrar un audio así, o a esta señora la odian realmente dentro de la moneda, porque hablar de invasión alienígena me parece que es ridiculizarla hasta más no poder y no tener ni un tipo de respeto a la señora, ¿cachai? Dejarla en ridículo delante de todo Chile, que va a hacer memes de aquí hasta que la señora se muera. Es que no Sí, sé, a mí- yo Yo antes no también sé. pensaba eso, pero igual me lo imagino mucho como que se lo manda una amiga y que la amiga lo manda, pero no queriendo dejarla mal, sino como, mira lo que me mandó la Ceci, que atroz. Me lo imagino así, como con esa intención de difusión. No, y las palabras se parecen mucho a las que tenía Piñera en los primeros minutos. O sea, yo también lo creo que puede ser verídico. Estaban casi en la misma línea de que esto era una guerra, de que era una invasión, Sí. de que iban a tomar. No sé, vos decís que capaz que hizo el discurso junto con la Morela ahí tomándose Sí. una Oigan. copita. Bueno, primero comentemos la concentración en Plaza Italia. Yo creo que ayer a mí me tocó estar en Plaza Italia. Yo creo que si no le dan en el tono pronto, la medida principal de aquí al viernes va a ser renuncia a Piñera. Que se echa Chadwick antes de renunciar, po. Como que echa el Ay, que primo de saque Gabriel. primero O que sea, saque a yo los no militares. puedo creer cómo todavía no ha caído nadie. O sea, no puedo también. creer cómo Ni el la portero- ministra ni el- Hatt ni el sigue portero del ahí. Ministerio de Transporte. Estuvo desaparecida, creo que los 2 primeros días de movilizaciones, la ministra no dijo No nada. dijo nada. Nada, pero nada. Ahí por ahí circuló una fake news de que había renunciado la ministra Hood y era como lo Sí. más como posible, pero al final no pasó nada. Yo estaba como, lo vi el viernes en la noche, como renuncia la ministra de Transportes y la cuestión, y veo el sábado ahí de lo mejor la ministra y era como, no entiendo cómo han pasado tantos días, ya es miércoles, pues bueno, onda. Sí, corrió el rumor también de un cambio de gabinete, no sé si ayer o antes de ayer, pero nada todavía, o sea, no puede ser. Comentábamos, creo, el primer programa que hemos tenido en esta transmisión especial de Radio JGM, que Chadwick debería haberse ido después de lo de Camilo Catrillanca. Y esto ya es No, y demasiado, Uvilla o sea, también. Uvilla, por Y hay un supuesto. montón de investigaciones que muestran, no sé, de interferencia, por ejemplo, que muestran el conocimiento que tuvo Uvilla, Chadwick y todo el montaje que intentaron hacer, y aún así, con todas esas evidencias, no dicen nada. como No que dicen se hablan nada. de eso. Oye, vamos a otro despacho, ahora sí, con Rodrigo Gallardo. Sí. Rodrigo, Hola, ¿se escucha? ¿Rodrigo? ¿Sí? ¿Se escucha? Ahí sí te escuchamos. Perfecto. Bueno, entonces, buenas tardes. Aquí me encuentro en la Alameda con Avenida Santa Rosa, para mejor referencia al lado de la Biblioteca Nacional, donde a pesar de la gran presencia de carabineros que tiene cortado el paso a los manifestantes, estos siguen presentes, haciéndose notar un descontento que ya cumplirá una semana. Cabe destacar que esta marcha se realiza un día después de la polémica agenda social anunciada por el presidente Piñera, que dentro de las distintas medidas que anunció se encontraba una subvención estatal a temas como pensiones, salud y educación. Aquello no dejó satisfecho a varias organizaciones, quiero destacar, como el presidente de la coordinadora Noma FP, Luis Mesina, quien ve en esta medida un despropósito. Escuchémoslo. No tienen la cuña a mano todavía. Ah, ya, perfecto. Pero cuéntanos un poco qué fue lo que dijo Mesina. Ya, Mesina en cierta forma trata de destacar que esto se pudo haber solucionado mucho mejor con impuestos y no haber ocupado fondos del Estado. Para él, ocupar fondos del Estado era un despropósito. Aquí debió haberse cobrado impuestos a las clases que tenían más dinero, según su opinión. Y de hecho, no era el único que pensaba desde aquella perspectiva, porque otra de las organizaciones que también aprovechó esta marcha para hacer ver ese descontento fue el sindicato Interempresas de Walmart, cuyo presidente, y a su vez dirigente nacional de la CUT, Juan Moreno, destacó que para hacer un programa social ignoró en gran medida lo que eran los trabajadores, puesto que dentro de las varias medidas que aplicó se encontraban medidas que en sí mismas ignoraban el tema como la precariedad laboral y en el fondo la automatización que estaban sufriendo muchos de sus trabajadores. Destaquemos que hace un par de meses atrás
Walmart estaba protestando contra estos mismos hechos y tampoco recibieron una gran respuesta. Finalmente, sin embargo, también hay que destacar que otro de los puntos más importantes que se podían oír era cómo varios dirigentes valoraban el rol de los jóvenes dentro de la misma marcha, como el caso, por ejemplo, de Cristian Guajardo, de la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de la Educación, que en el fondo decían que gracias a los jóvenes ellos pudieron tomar la batuta y poder hacer sonar sus demandas mucho más fuerte que antes. Ya, ahora quiero decirte que la situación está un poco delicada, ya hay presencia del carro lanzaguas y ya hay un amplio contingente policial, pero quiero destacar, la marcha todavía sigue, la marcha no se ha detenido y tampoco da indicio de detenerse y va a seguir hasta quién sabe cuándo. Esas han sido las informaciones por el momento. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Que estés bien, Gracias a ustedes. Que no te llegue no te agua. ataquen los pacos. Ya, descuídame, aseguraré de cuidarme. Oigan, estoy viendo aquí en Twitter que la diputada Pamela Giles fue a enrostrarle los muertos a Chadwick y que entre medio Camila Flores y Erika Olivera llegaron y le rompieron la foto que tenía Pamela Giles con los muertos. La rompió y se empezaron a pelear. Y Yo creo que falta de respeto es poco. Sí. Y si de hecho iban a sesionar hoy día y por eso no pudieron sesionar, y lo peor es que le echan toda la culpa a la Pamela Giles. De hecho, antes de salir de mi casa, yo dije, ¿por qué no pudieron sesionar? Y ahí el pololo de mi mamá, ya, perdón por irme siempre con mi familia, pero me decía como, no, es que la Pamela Giles, que llegó con unos carteles. Y es como, ¿por qué la culpa la tiene la Pamela Giles? Esa es broma, la única que está actuando como, no sé, enrostrándole lo que está haciendo este gobierno. Así que, no, yo creo que decir falta de respeto es poco. Sí. Nos escribían por el Instagram que habláramos un poco de lo que pasó aquí en el metro, la estación Baquedano. Sí, lo que pasa es que el INDH expuso una denuncia de tortura en la estación de Metro Baquedano a partir de una denuncia que hizo un joven que acusó ser detenido e ingresado a esta estación, abajo donde está la comisaría, y que fue torturado por las fuerzas de orden que han estado, en la calle reprimiendo a muchas otras personas. No sé si alguien más tiene información al respecto, pero... Yo tengo el nombre acá. Yo tengo el nombre acá. Es que en una entrevista en Cooperativa, Sergio Mico del INDH, al parecer... el presidente del INDH, sí, dijo que ya hay 8 querellas, por ejemplo, que ellos aumentaron a 20 y que en las próximas horas van a aumentar todavía las querellas, en el fondo de acuerdo a las investigaciones que vaya haciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que también hay un recurso de amparo constitucional porque en una comisaría los tratos inhumanos, crueles y degradantes eran inaceptables. Eso es lo que dijo textualmente Sergio Mico, el presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí, ayer se presentó el INDH en la estación Baquedano junto a funcionarios de la PDI. Sí. Por la denuncia de tortura en contra de Nicolás Laur y otros detenidos, lo que hablan informaciones preliminares, y Mico confirmó la presentación del recurso y la policía confirmó también que encontraron señales de tortura, lo había dicho Bárbara hace un rato, la sangre, amarras, que gente había estado amarrada. Pero, o sea, es que aquí, según yo, esto lo tuitearon después que la gente empezara a hablar de esto, que dice que Sergio Mico precisa que la PDI no ha determinado si existió o no tortura en la estación de Metro Baquedano, que la labor de determinar si hubo o no delito es del Ministerio Público. Sí. Así que igual ojo con eso, como que están acogiendo las denuncias de la gente, pero todavía no hay como una información concreta o alguna resolución de alguna investigación sobre el caso. La causa se encuentra en el 7º juzgado de garantía de aquí de Santiago, por la ubicación geográfica. Dice acá que Piñera iba a hablar con Mico, no sé si se ha sabido algo de eso, parece que no. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Porque entiendo que Uvilla dijo que había que separar las denuncias anónimas de las querellas que presentó el INDH, pero claro, el gobierno nunca se enteró que esto ya estaba siendo investigado por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y por el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, evidentemente todo sigue siendo una vergüenza, todo sigue siendo una burla, hasta las mismas víctimas que han sufrido estos apremios tan graves y que también recuerdan a una época terrible. La misma diputada Camila Rojas decía hoy día que esto no iba a quedar impune,
que no podía ser que digamos en democracia se esté torturando y ojalá que así sea, ¿no? Ojalá que se hagan las investigaciones correspondientes, porque ya sabemos que en la historia de este país un montón de actos de este tipo han quedado todos en la impunidad. Sí, pues hace más o menos un mes todos salíamos a las calles o a nuestros lugares, decíamos nunca más en Chile, y resulta que sí, y que el estado de urgencia o este estado especial de emergencia, se supone que igual tenemos garantías constitucionales y personales, y no tienen por qué pasarse a llevar. Si te llevan detenido, tienes que preguntar dónde te llevan y jamás te tienen que golpear, y menos torturar, porque bueno, sabemos que son las torturas no son golpes, las torturas son hacerle daño a las personas para conseguir información, según sí, yo, por gusto, por abuso de poder, por sadismo absoluto. Como que últimamente estábamos hablando de una policía muy represiva que estaba haciendo abusos ya en la democracia normal, digamos, sin el estado de emergencia, que ya estaba siendo muy, muy agresiva, y ahora se le da este poder, y siento que están como los perros cuando los tenés mucho tiempo atados y de repente los soltaste. Creo que pueden existir espacios donde sí realmente estén torturando, y me da mucha lata decirlo. Vamos a cambiar un poquito de tema. Tenemos un contacto telefónico. Nos acompaña al teléfono la académica de la Universidad Alberto Hurtado, Carolina Stefoni. Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Carolina, bueno, ¿cómo has visto la situación? ¿Cómo ves el anuncio del presidente? ¿Y cómo ves este movimiento tan inorgánico que las autoridades todavía no hayan por dónde tomarlo? Sí, yo creo que son tantas las dimensiones que están en juego, tantas las aristas para analizar, que a veces se hace difícil tener una sola opinión, ¿no? Uh-huh. Por mi primera impresión, o mi primera sensación más bien, porque aquí estamos como a nivel de sensaciones, es que primero una alegría muy grande de este despertar, de estas ganas de ver por fin más cerca la posibilidad de un cambio profundo de nuestro sistema político, nuestro sistema económico. Yo creo que eso no lo habíamos visto con esa cercanía nunca, y es como que estuviera ahí, ¿no?, a la vuelta de la esquina. Y entonces eso da mucha energía, muchas ganas de seguir adelante, de salir de nuevo a las calles, ¿no?, de estar pendiente de las noticias, de mucha euforia, pero en buen sentido, de alegría. Uh-huh. Y por otra parte, claro, todos los niveles de delincuencia, o sea, de represión, de violencia de los carabineros, de los milicos, te genera una sensación completamente contraria, ¿no? Sí. De temor, de angustia, de una sensación de agobio, de que te puede pasar en cualquier momento, a tus vecinos, a gente que está en la calle, ¿no? Entonces creo que esa ambivalencia de sensaciones es como que marca el día a día, y es complejo como ponderar, ¿no?, todo bajo esa matriz de sensaciones. Sí. Ahora veo también que, claro, los anuncios van a cuentagotas, pero también da cuenta de la dificultad que significa la transformación de un modelo económico tan arraigado en Chile, ¿no? O sea, yo quiero pensar bien que las autoridades quieren realmente darle una solución, digamos, razonable a este estallido social, pero la incapacidad que tienen para plantear cambios más profundos me hace pensar de que no es, o sea, es más que falta voluntad, es una imposibilidad de ver, ¿no?, una imposibilidad de entender lo que significa, y una defensa pero acérrima a este modelo sobre el que se ha sustentado todo el desarrollo del país, y con todas las tensiones que eso significa. Entonces tengo un gran signo de interrogación si es que realmente será posible esa transformación, ¿no? Por una parte lo veo muy cerca, pero por otra parte me digo, chuta, quizás no es tan alcanzable, no sé. Así se puede, y al rato digo, no, esto va a ser imposible. Carolina, ¿y qué opinas tú sobre las medidas que anunció Piñera anoche?
Yo creo que son una lista, primero me impresiona de lo fácil, o sea, digamos, lo rápido con lo que pueden salir con este tipo de anuncios y lo difícil que se ha hecho cada vez que se solicita algo de hacerlo, ¿no? O sea, tú dices, bueno, finalmente recursos hay y posibilidad de hacerlo hay. Lo que no había era la voluntad. Ahora, son puras medidas que si uno las ve un poco más en profundidad, claro, son subsidios, son seguros, plata que sale del Estado, que no cambian la matriz, digamos, que produce las desigualdades. Entonces, es subvencionar más a las empresas, finalmente, a las ISAPRE, a las farmacias, ¿no? Entregando bonos, pero no cambia la estructura que define los precios, la estructura que define los costos. Entonces, por eso veo que es el descontento de nuevo. O sea, no sirve, no permite dar una respuesta a lo que la gente está hoy día, que estamos solicitando, viendo, pidiendo, exigiendo. ¿Tú crees que una posible salida de todo este conflicto podría involucrar alguien que lo lidere? Porque una característica que tiene toda esta protesta es que no hay nadie, no hay ninguna Greta Thunberg que la está, o ningún Giorgio Jackson o Camila ningún Vallejo líder que la social, está claro, dirigiendo. ¿Tú crees que se vuelve necesario para poder llegar a algún punto? Yo creo que esa es una causa, digamos, de la forma que adquiere el estallido en Chile, ¿no? No hay alguien que lidere el movimiento y eso lo hace difícil, muy difícil la negociación de salida. Porque siempre vas a ver mucha dispersión de opiniones y de posturas, ¿no? En el ámbito, digamos, de toda la gente que está movilizándose. No es una petición, hay muchas y hay muchas cosas distintas también, ¿no? Discursos distintos. Entonces, al no haber liderazgos políticos, liderazgos de organizaciones, qué sé yo, como de alguien, de alguna persona que pueda liderar todo esto, se vuelve difícil la negociación. Ahora, no creo que surja, porque no está nomás, o sea, no existe. Entonces, eso también te deja como una interrogante de cómo se va a avanzar. Y además, todas las instituciones políticas y las instituciones de organizaciones como la iglesia, que todo eso está muy desprestigiado. Entonces, tampoco tienes actores sociales a los que la ciudadanía pueda depositar un voto de confianza para que hagan esa negociación. ¿Y la clase dirigencial está preparada para este tipo de movimiento social, de un movimiento social inorgánico? Porque lo que hemos visto estos días es que se han tratado de reunir entre ellos, de juntarse, de conversar, pero parece que no logran tocar la tecla correcta y bajar la presión. No, yo creo que están más perdidos, o sea, están o más perdidos de lo que estamos todos en el fondo. Y es lamentable porque se supone que, claro, que uno esté un poco más perdida como ciudadana de a pie es más comprensible, pero las personas que se supone que están liderando procesos sociales en el país, que no lo estén, 10 veces más preocupante. Y yo no veo tampoco que ahí vaya a haber demasiado cambio, o sea, no va a emerger una figura, no va a emerger un consenso. Hoy día en el Congreso veíamos que era un desmadre nomás, o sea... era la misma situación de protesta en la calle, pero trasladada al Congreso. Y esta convocatoria que han hecho las organizaciones sindicales, que ha tenido respuesta, ¿crees que la CUT o alguna de las organizaciones de trabajadores puedan causar algún tipo de liderazgo? Yo creo que hay que pensar en un modelo distinto de encauzamiento de liderazgo. Quizás uno tiene muy en la retina o en la cabeza la idea de una persona, un actor, ¿no es cierto?, relevante, con peso, que sepa leer y guiar. Pero como eso no existe, creo que tenemos que abrirnos a otras opciones. Y en esas otras opciones es empezar a sentar a distintos actores sociales. Esto no se va a resolver entre los partidos políticos, ninguna posibilidad. Yo creo que hay que convocar a las organizaciones que tienen legitimidad, movimiento de mujeres, por ejemplo, no más AFP, organizaciones que han venido trabajando con el de los estudiantes, que están, digamos, en contra del CAE. O sea, hay movimientos sociales que han venido trabajando durante mucho tiempo, articulando distintas voces, y ellos tienen que estar sentados en una mesa. Así como tienen que estar sentados también otros actores sociales, ¿no? Me parece que es importante que estén los empresarios, o sea, una mesa que convoque a una diversidad de actores independientes de las tendencias políticas, pero que tengan conexión
con estas demandas, y los políticos definitivamente, los partidos políticos no la tienen, entonces serán un actor más y tienen que salir de su pedestal y sentarse al igual que todas las otras personas que tienen algo que decir. Claro. Pero creo que eso requiere un formato distinto de pensar las posibles soluciones. Recordar que estamos conversando, estamos en contacto con Carolina Stefoni, socióloga y académica de la Universidad Alberto Hurtado. Te quiero preguntar sobre, yo estoy súper de acuerdo con esto de que se tienen que sentar con la sociedad civil, con los dirigentes de las organizaciones sociales, pero ¿cuál crees que tiene que ser el rol o qué opinas del actuar de la oposición durante estos días? La verdad yo soy bien crítica, bueno, como muchos, ¿no? A mí me impresiona la ausencia, por ejemplo, de los expresidentes, pero han dicho, esta boca no es mía, los partidos políticos reaccionando y tratando de subirse sin entender muy bien de qué se trata, pero tampoco se trata de echarle tanta basura arriba, ¿no? Yo creo que es parte del diagnóstico nomás, y van a poder hacer lo que esté en sus posibilidades de hacer, tampoco hay que pedirle peras al olmo. Entonces, por eso digo, o sea, ellos tienen algún nivel de herramientas, que las pongan a disposición, pero no pensemos que ellos van a solucionar esta situación, porque solo es imposible, es por la deslegitimidad que tienen. Claro. Caro, yo te quería hacer una especie de consulta, comentario. Con respecto a la cantidad de ejército que hay en las calles, con el tema del toque de queda en la noche, pero también están durante el día, y que en lo personal, y lo he escuchado en varias otras personas, que a pesar de esta presencia, no sé, se sigue la gente manifestando, que yo creo que en un principio era ese un poco el fin, de sacarlos a la calle, de que se terminaran las manifestaciones o que se calmaron un poco los ánimos, pero al final es como peor, ¿cierto? O sea, no sé si coincides conmigo en ese aspecto. Sí. ¿Tú crees que, por ejemplo, si el gobierno en este momento decide sacar a los milicos de la calle, esto se va a poder como llegar a otro punto como un poco más tranquilo y poder conversar y quizás los grupos, los partidos políticos y eso se acerquen un poco más al gobierno y traten de solucionar? ¿No podría descomprimir esta situación y hacer que esto avance? ¿Por qué no te parece que es como una especie de tapón el ejército en vez de que sea como una salvación? Sí, yo creo que el juego, digamos, de llamar a los militares tiene una cantidad de complejidades enormes. Yo trato de entender la lógica que hay detrás de querer llevar seguridad, pero eso es asumir de que los militares van a poder generar automáticamente esa seguridad, ¿no? Claro. Y eso es inviable si los militares están para disparar y para matar, digamos. Exactamente. Es lo que saben hacer y es lo que van a hacer. Entonces, ahora, también entiendo la necesidad de recuperar más o menos cierto orden, pero creo que ese orden hay que empezar a reconstruirlo, no es de la noche a la mañana, o sea, no es que se vaya a tocar hoy día una tecla X y mañana nos vamos a levantar todos en una situación de orden y normalidad. Creo que eso va a tomar mucho más tiempo, ¿no? Volver a una situación más de orden y de normalidad nos puede tomar varios días, quizás semanas o más tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que las decisiones también tienen de ir desactivando los elementos que generan tensión, también tienen que ir siendo graduales, ¿no? Entonces, bueno, quizás ir disminuyendo, o sea, que cada día sea de ir disminuyendo todas las medidas que se han venido tomando, ¿no? Ver que empieza a haber un retroceso. Yo no creo, de verdad que no creo que si se sacan los militares la noche a la mañana la cosa vaya a ordenarse, porque eso requiere eso tiene que ir acompañado de definiciones políticas y tiene que ir acompañado también de que toda la gente que hoy día está en la calle entienda y quiera volver a sus casas y quiera volver mañana, te fijas, a tener la vida normal que había antes. Eso no existe. Creo que de nuevo es un proceso largo que va a tomar mucho tiempo, entonces en eso hay que ir tomando distintas medidas. Carolina, he escuchado a hartos expertos, analistas, políticos incluso, que han dicho que esta situación podría haberle pasado también a cualquier otro presidente. ¿Tú crees estás de acuerdo con esa afirmación o crees que ahora en realidad están las condiciones sociales para todo este estallido? Yo creo que lo otro es especulación, ¿no? O sea, lo que sí sabemos es que se venía gestando un descontento desde hace mucho tiempo y en eso no hay más lectura, digamos, ¿no?
y que tenía expresiones en distintos momentos. Ahora, probablemente un gobierno, no sé, durante el gobierno de Bachelet había otros mecanismos que se podían articular. La impericia política de creo que hizo cualquier cosa menos desactivar el conflicto, ¿no? Lo asusó. Eso es responsabilidad exclusivamente de este gobierno. Ahí yo creo que también no hay que equivocarse en eso. O sea, es verdad que podría haber pasado en otro minuto, pero pasó en porque se sumó la incapacidad que tenía este gobierno de leer lo que estaba pasando con la gente, con todo lo que dijeron los ministros durante, digamos, desde que asumió Piñera en adelante, que han venido diciendo una cosa tras otra, ¿no? Burlándose un poco de la situación de desigualdad. Entonces, podría haber sido en otro momento, sí, pero bueno, fue en este porque se sumó, me parece, un elemento de impericia política gigante, de no haberlo podido desactivar desde un principio. O sea, habría sido re fácil, ¿no? Que si hubieran tenido, no sé, sistemas más de alerta, yo no sé en qué está la inteligencia de este país, pero ¿cómo no haber previsto algo, no? Se podría haber desactivado antes. Ahora, también uno dice, bueno, es la única manera de que todo esto hubiera salido a flote también, ¿no? Claro. Entonces también es una muy buena oportunidad, creo, para hacer esos cambios y transformaciones que se han venido postergando durante mucho tiempo. Entonces yo tampoco veo que sea como un problema todo este estallido social, creo que es una gran oportunidad. Uh-huh. ¿Y crees los que puede del ser? Lunes, o sea, de ayer, del presidente, dan cuenta de eso? O sea, jamás en la vida habrían hecho ese tipo de anuncios, nunca, estaba absolutamente fuera de sus posibilidades. El puro hecho que lo hayan hecho con todos los problemas que tiene, con que no resuelve, te das cuenta que, bueno, era la forma de hacerlo también. Claro, ¿y crees que puede ser una oportunidad para otros países de Latinoamérica, por ejemplo Argentina, que muchos también han apoyado en la embajada o en otros puntos su apoyo a Chile? ¿Crees que se puede como contagiar este ánimo de protesta en otros países? Yo creo que una de las cosas más maravillosas que tiene este movimiento es la dimensión más global, ¿no? Uh-huh. Y que pone en alerta no solamente a los países de la región, sino a todo el mundo, de hasta dónde puede llevarnos este modelo económico que está puesto en Chile, pero está puesto en todas partes, donde se profundizan las desigualdades, donde tenemos mucho mayor individualismo, donde no hay un reconocimiento de lo que significa el ser humano, ¿no? Donde no hay una protección al ser humano, a estrategias de solidaridad, de cuidado. Entonces, y lo vemos en otros contextos también. Entonces yo creo que es una alerta no solo para la región, sino para todo el mundo, de que estamos en un equilibrio muy, muy precario, muy frágil, que pensamos que es sólido, pero que no lo es, y que hay acumulación de descontento, de rabia, de frustración. Bueno, Carolina, te queremos agradecer el contacto. Sabemos a todos, porque nos costó llegar, que fue difícil. Nos hubiera gustado tenerte acá en el estudio, pero pudimos sacarlo al menos por teléfono. Sí, pucha, lo siento, pero están como justo más en la mitad. Sí, estamos en medio. En el caos. En el caos mismo. Oye, y cortito, porque me cambié de universidad, estoy en la Universidad Mayor. Me cambié ahora hace poquito. Actualizaremos. Fe de ratas. Gracias, Carolina. Gracias por el contacto. Que estés muy bien. Chao. Chao. Oye, una de las cosas que está tocando Carolina, que es el tema del movimiento. Aquí nosotros tenemos, no sé si 3 generaciones, pero al menos 2 sentadas. 2 marcados, ya sabemos. Yo diría que 3, pero bueno, vamos a dejar en 2. No sé, Cami, Bárbara, ¿qué opinan ustedes de las diferencias en el salir a la calle, en el estar afuera? Porque ustedes tienen quizás menos conciencia que nosotros de lo que fue la dictadura. Yo nací en dictadura, me tocó vivir muy poco dictadura, casi nada, pero tengo en la conciencia el tema de la dictadura. Yo creo que es súper positivo que que nuestra generación no haya vivido la dictadura, y creo que también es una de los motivos por los cuales tuvo que pasar toda una generación para que una salga finalmente a la calle a manifestarse, porque creo que las personas que vivieron la dictadura tienen naturalizado como estas mentiras como de que te pueden disparar en toque de queda, o como que no están en derecho a hacerlo. Entonces nosotros, como no tenemos quizás ese miedo, porque no lo vivimos, de que en verdad los milicos te pueden disparar. O sea, que efectivamente lo hacen. Lo están haciendo, lo hemos visto. Claro, pero yo creo que en una primera instancia yo creo que se subestimaron las fuerzas de las fuerzas especiales o de la policía para con los manifestantes.
Entonces yo creo que eso podría ser como positivo, porque si es que no existe ese miedo, porque no vivimos la dictadura, porque en verdad yo veo, no sé, pues a mi mamá que le trae un montón de traumas y recuerdos y se pone a llorar con todo lo que está pasando, porque obviamente le rememora cosas horribles, una pesadilla del pasado, ¿cachai? Entonces como nosotros no tenemos eso en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, yo creo que eso nos motiva a salir a la calle. Sí, o sea, nos permite, mejor dicho. Sí, yo creo que con mucha justificación, digamos, tienen también naturalizado Obvio. eso de que el toque de queda se respete y todo. Yo tengo igual sentimientos encontrados al respecto, porque yo creo que efectivamente los militares, al ser una institución que está formada para ir a la guerra. O sea, el órgano represivo del Estado. Sí. Es el órgano represivo del Estado y no están acostumbrados a tratar con personas. O sea, también hemos visto un montón de videos en que los carabineros o los militares dicen: tenéis 10 segundos para correr, y empiezan a contar y cuenta regresiva, y al llegar a 0 disparan. O sea, y lo han hecho. A otra señora le dijeron: tienes 3 segundos para entrarte a tu casa. Entonces es un trato que es chocante y que de pronto la juventud estamos enfrentando de otra manera distinta, pero también encuentro que quizá hay que ser más responsables también con nuestra propia vida, en el fondo, y con cuidar también al resto, porque yo entiendo que esa efervescencia de la juventud, digamos, estoy hablando como vieja, pero no importa, que esa efervescencia de la juventud también te lleve a enfrentar al milico y a gritarle weá. Yo el otro día también iba caminando, cruzando a la Casa Central de la Chile, estaban cruzando cuatro milicos conmigo al lado, y les empecé a gritar que se fueran de una vez, y después terminé cagada de miedo. Obvio, yo también yo estoy dije, diciendo... efectivamente este weón me puede reconocer, puede saber que voy a la Casa Central de la Chile y puede disolver la asamblea maravillosa que tuvimos ese día. Claro. Y también puede, o sea, como que me espero cualquier cosa de los militares. No, yo y lo los digo carabineros. como, yo igual estoy cagada de miedo, y me da miedo que mis amigos no tengan miedo, ¿cachai? Sí. Y como que subestimen las fuerzas de los milicos y de los pacos. Pero yo solamente estoy diciendo que creo que porque no vivimos la dictadura, eso nos permitió a esta generación, permitió que este movimiento como que prendiera, ¿cachai? Porque la cuestión partió desde los secundarios, o sea, los secundarios empezaron, o sea, obviamente que entiendo que es toda una cuestión sistémica que nosotros estamos criticando en este momento como sociedad, pero los que al final empezaron a actuar, a tomar medidas como elevación del metro, fueron los secundarios, ¿cachai? Sí. Entonces, como yo creo que sí, justamente porque no tienen este recuerdo de la represión de los porque milicos. de hecho el otro día el Emilio Ugarte, el historiador que estuvo con nosotras ayer, decía que, analizando el contexto de lo que estaba pasando en Ecuador, que efectivamente los estudiantes han tenido un rol protagónico en muchos países, efectivamente porque el estudiante debe ser consciente de su realidad, y que también tiene muchas menos cosas que perder, digamos, o sea, en el sentido de que no tiene un trabajo y no es papá o mamá en este caso. Claro. Entonces también existe quizás como sentir una mayor libertad para poder estar en la calle y dar la pelea, que quizás, no sé, una persona con un padre o una madre, o no sé, lo que sea, con mayor responsabilidad, quizás va a tener más resguardos en ese sentido. Sí. Yo ponía el tema de la brecha generacional porque me parece que son los que le dan la fuerza para que el movimiento continúe. Generalmente, por lo menos lo que nos ha tocado ver a nosotros, es que cada vez que ha ido esta olla, ha acumulado presión, medidas como las que tomó Piñera hoy, o sea, lo que decía Carolina es cierto, son medidas que uno no podía esperar de un gobierno de derecha. Yo creo que de un gobierno de la concertación o la nueva mayoría tampoco, porque es un paquete de medidas en cuanto de recursos potente, pero no potente en el que sea mucho, sino que potente para lo que estábamos acostumbrados a que entregaran. Sí. Pero no baja la presión. Y como no hay un líder, no hay una demanda puntual, no es bajemos el metro, se produce esa desconexión de que la autoridad trata de buscar un líder, buscar con quién conversar, con quién dialogar, ver cuál es su petitorio y negociar. Pero hoy día es negociar con una masa, y con una masa que no se calma. Yo creo que la única forma de calmarla es que haya una reforma estructural de verdad. Oigan, yo les quiero preguntar, como aquí ignorante en el tema, ya vengo de Copadas a Chile a todo color, un programa que son expertos en la migración. ¿Cómo se relaciona lo que estamos viviendo con la migración? Igual sabemos que varios de las personas muertas y heridas han sido migrantes. ¿Cómo ven ustedes cómo relacionan las dos cosas? En realidad,
no sé cómo relacionarlas. Solo que la mayoría de la migración que hemos recibido el último tiempo ha sido latinoamericana y que casi todos los países que han llegado han vivido esta como, efervescencia social de alguna manera, pero en realidad no sé más que decir que seguramente estos migrantes en sus países de origen han vivido este momento alguna vez. De hecho, he escuchado como a varias personas como de Colombia que dicen, no, yo sé de esto, o sea, junto a agua, no sé, tengo alimentos no perecibles en mi casa, como que ya tienen cierta forma de vivir, digamos. Ahora, otra cosa que también sé es que varios migrantes que vienen de otros países, obvio, tenían una forma de vivir, una estructura muy diferente a la que tiene Chile. Y que yo creo que con este movimiento se han dado cuenta que al final Chile es un poco difícil vivir acá, que es bastante diferente a como los derechos que tenían. Que no era el paraíso que nos pintaron. Que había, no sé, el otro día incluso hablaba, parece que era Luis Zurita, que decía que... Sí, ayer. Que claro, que llegaron acá los venezolanos y empezaron y trabajaban 45 horas o incluso más horas, porque así somos los migrantes cuando llegamos a un país nuevo. Tenés que trabajar de lo que sea, hacer lo que sea, tener el sueldo que sea, y quizás también estén en este descontento. Ahora, no sé si están unidos como a la lucha del pueblo. Quizás estén un poco más como reservados, porque bueno, por diferentes cosas, pero no sé, esa es como mi visión. Ahora, yo quería agregar algo a lo que estábamos hablando antes del tema de generacional. Yo, por suerte, no viví en dictadura, nací en dictadura, pero viví en democracia, pero mi vida siempre estuvo muy marcada por la dictadura de Chile. Y siento esto que decía Carolina recién, como esta dicotomía, como que tengo una euforia, como de salir a luchar y pelear y agarrarme de gritarles al ejército en la cara, y después tengo como esta angustia de sentir que en realidad en cualquier momento mis derechos se van por el inodoro y nadie me va a rescatar. Entonces siento que somos varios, porque lo he conversado con varias personas, somos varios los que tenemos esta sensación. Así que lo que yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando, que no tenga miedo, pero que se asegure con sus derechos. Es algo muy importante y es muy importante conservar la calma y conservar la lucha. Yo quiero decir dos cositas porque nos tenemos que ir ya. ¿Están echando ya? Sí. Se viene el noticiero ciudadano. Lo primero, que yo creo que la comunidad migrante hace rato se dio cuenta que, o sea, siempre supieron que esto no era un paraíso, son los que tienen que cargar día a día con los trabajos más precarizados, con el sistema de seguridad social más precario. Ellos lo ven día a día. Hay muchos que se han sumado. Hay muchos que quieren sumarse y que no se atreven por el tema racial. Estuvo la Paola el otro día y nos decía que claro, que para ellos es difícil salir porque son negros y los identifican como negros fácilmente y los tratan peor, más si son mujeres. Y que ellos se han sumado en la medida que han podido. Es tanto así que varias de las víctimas, por lo menos 3 de las que están identificadas son 4 de las que están identificadas son extranjeros, uno peruano, uno ecuatoriano, dos colombianos y un polaco. Un polaco, ahí van 5. Y ellos están apoyando. De hecho, ayer la Coordinadora Nacional de Migrantes sacó una declaración pública apoyando y sumándose al movimiento y pidiéndole a las organizaciones sociales que incluyeran dentro del petitorio, si es que en algún minuto se hace un petitorio, que el Estado chileno considere como un derecho humano la migración, que es algo que lo han negado. Y lo último, para no latirlos más, para la comunidad haitiana. Ayer, porque está la gente en la calle y las instituciones empiezan a trabajar, el director del departamento el jefe del departamento de extranjería anunció que la comunidad haitiana va a poder obtener su certificado de antecedentes a través de cualquiera de las oficinas de Chile Atiende,
se tienen que acercar y solicitarla. Firmó un convenio el Estado chileno con el Estado de Haití para poder acceder al certificado de antecedente de Haití, no el certificado de antecedente de Chile, porque les piden los dos. Así que la gente que está en el proceso de regularización extraordinaria, del cual no se han pronunciado, y la gente que quiera regularizar su situación migratoria... ¿Seguirá, entonces? Si no se han pronunciado. No sé, yo podría esperar cualquier cosa. Yo ya para despedir quiero recordar que si es que van a salir a manifestarse, por favor háganlo con su cédula de identidad. Si es que presencian alguna detención, pídale a la persona que está siendo detenida que grite su nombre, registren todo, registren la identificación del efectivo de fuerzas especiales o militar que está deteniendo a las personas. No se expongan, no lleven objetos cortopunzantes o... una chela o un rociador, estos gas pimienta y esas cosas puede que se sientan más seguras, pero los pueden pasar por ley de arma y no queremos eso, no queremos que sigan criminalizando a las personas que se están manifestando, así que ahora ya con eso nos despedimos. Las personas migrantes que lleven su cédula de identidad, aunque esté vencida, no importa que tengan el RUT vencido, llévenlo de todas maneras. Tienen los mismos derechos que los ciudadanos y ciudadanas chilenas. Y tengan a mano su certificado de permanencia definitiva, su visa, si es que la tienen. Si no la tienen, la colilla de Correos de Chile con la que enviaron sus antecedentes, eso les sirve para manifestar que están en situación regular o que están en trámite de regularizar su situación. Así que nos despedimos. Soy Camila Mañé y estoy con Bárbara Barrera, Virginia Migani, Jorge Rizic, todo el equipo de Chile a todo color. Este fue un crossover especial en estado de emergencia. Copadas a todo color, así que nos despedimos y seguimos con el noticiero ciudadano. En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos. Así termina un nuevo capítulo de Copadas, nuestro espacio semanal para reflexionar y conversar sobre nuestras inquietudes y las cosas que nos pasan a las mujeres. Acompáñanos todas las semanas aquí en la radio JGM.